¿Qué tal, queridos amigos? No pasa un día sin que se eleve la temperatura en la cuestión de la violencia y sobre todo en la cuestión de la seguridad para las elecciones. Hay varios estados que están en negro. Eso quiere decir que están más allá del riesgo máximo y que podrían no tener las condiciones adecuadas para celebrar la contienda electoral. Esto es muy peligroso para México, porque entonces nos situamos entre dos poderes y dos fuerzas. La fuerza del narcotráfico que impone candidatos y que los atosiga, y a conveniencia de eso, pues sacan raja apropiándose de la territorialidad, que esto es lo más serio que puede pasarle a un Estado, a un gobierno, de ahí que se hable de narcoestado, y ahora se habla hasta de narcopresidente, sin que el presidente pueda dejar de mencionar las acusaciones de Tim Golden y de la agencia que lo promueve, porque todos los días hace mención a lo mismo porque lo tiene grabado en la garganta. Está indignado, pero no se atreve, por ejemplo, a presentar las pruebas correspondientes de que es inocente ante los tribunales estadounidenses, que seguramente le darían albergue, y más si se trata del presidente. Hubo una época cuando Miguel de la Madrid era presidente que también se exhibió cómo había sacado 42 millones de dólares, fíjense nada más, hacia Suiza y que los había depositado allí. Esto lo dijo Jack Anderson, al que le llamaban Jack el Destripador en los términos periodísticos. Y entonces el señor Miguel de la Madrid respondió que él, como presidente de México, no podría someterse a una soberanía ajena para resolver un problema judicial. Y dejó pasar el tiempo. Cuando dejó de ser presidente se le recordó, le dijo, bueno, ya no es usted presidente, pero la supuesta calumnia y difamación continúan. Y le recomendaron sus abogados que se presentara en tribunales y no lo hizo. No lo hizo porque podría salir raspado, muy raspado. Lo mismo sucede con Andrés Manuel López Obrador, menciona el tema, se ve que está furioso, que no está de acuerdo a lo que se dice, y sin embargo, pues no se atreve a ir a dar la cara a los tribunales norteamericanos para acusar a Tim Golden y no seguir difamándolo. Porque una cosa es que presente su dolor, su coraje, su frustración, hablando sobre todo de lo que Tim Golden representa, según él, al conservadurismo, le ha llamado calumniador, le ha llamado mentiroso, le ha llamado de todo tipo de cosas, lo ha llenado de injurias. Por cierto, la comparación que hace con mi hijo Carlos le salió fatal, porque si alguien tiene prestigio en este país por difundir las canalladas de López Obrador, es él. Así que nos viene guango todo lo que diga al respecto. Pero bueno, el caso es que no se atreve a tocar todos los nexos que tiene con el narcotráfico. Y esto es nada más relacionado con lo que se filtró. Se habla de que es caso cerrado. Es caso cerrado todo lo que se refiere al financiamiento del narcotráfico, 2 millones de dólares en apariencia, en la campaña de 2006. Pero no se habla qué pasó de 2006 a este 2024, 18 años más. Esto significa, queridos amigos, que hay mucho más que explorar, porque lamentablemente para los mexicanos estamos en una situación verdaderamente triste, porque si se golpea al presidente con datos y pruebas sobre su participación en el narcotráfico, se está golpeando también el honor de México. No merecemos tener a un mandatario tan simplón, tan hipócrita y tan falsario, que da por hecho que la gente va a olvidarse de este tipo de afrentas. Y no se van a olvidar. Como tampoco puede olvidarse el hecho de que la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, evidencia la necesidad que tiene de contar con observadores extranjeros de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, en fin. Por la cercanía que tiene México con Estados Unidos,
La relación bilateral es absolutamente indispensable. Y Xochitl Gálvez ha tenido la necesidad de pedir blindaje en el extranjero, porque en nuestro país el blindaje se vuelve más bien como una especie de radar para ubicar los actos de la propia candidata y de cualquier cosa que tenga que ver con la campaña electoral. Así que estamos entre dos fuerzas. La fuerza del narco, que es afín al gobierno del presidente, del mandante Pelafustán, AMLO, y la fuerza intrínseca de los Estados Unidos, que obviamente los voceros de Estados Unidos no dicen que van a intervenir en las elecciones, porque esto sería absolutamente imposible de digerir diplomáticamente. No tienen por qué adelantar vísperas, pero lo que sí es un hecho, es que Xochitl Gálvez ha tenido ya el respaldo de grandes asociaciones en los Estados Unidos, el respaldo de muchos legisladores en Estados Unidos, lo que la hace, por supuesto, un personaje prácticamente clave para hablar de las relaciones bilaterales entre México y nuestro poderoso vecino del norte, la mayor economía del mundo, la mayor fuerza militar del mundo. Ya sabemos que cuando a Estados Unidos le da un catarrito, a México nos da una pulmonía, como suelen decir los expertos en economía. Pero aquí ya no es pulmonía, aquí ya es una enfermedad que puede ponernos al pie del abismo, al pie de la muerte política, de la muerte del sistema político mexicano. En fin, ¿qué va a hacer este encontronazo? Por un lado, los narcos van a intentar, a como dé lugar, revolver las elecciones. Y por otro lado, los Estados Unidos van a intentar que las elecciones en México salgan bien. Quizá es tan importante para ellos la elección en México como la que vendrá meses después en los Estados Unidos, en donde se elegirá al nuevo mandatario, al nuevo presidente de los Estados Unidos. Es un año absolutamente importantísimo para los intereses de la Unión Americana. Por supuesto que no les conviene tener a un enemigo o a una persona que continúe con esta absurda idea de la cuarta transformación, que como dijimos desde el principio de este gobierno, es en sí una especie de gatopardismo, del gatopardismo que inició, por lo menos como doctrina, cuando se escribió una novela al respecto de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, italiano. Él fue el que puso el dedo en la llaga sobre todos los sistemas que quieren cambiarlo todo, pero sin mover una pincelada, sin transformar nada. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido durante el gobierno del señor López Obrador. Ha querido cambiarlo todo, ha dicho que lo cambia todo, y prevalecen las mismas irregularidades, los mismos vicios, las mismas atrocidades. Me ha tocado ver el trazado del Tren Maya, por ejemplo, en el sureste de México, y es vergonzoso. Es vergonzoso porque incluso ya se están dando los primeros colapsos, y la inauguración, pues, del mismo tren ha sido bastante baladí, como las inauguraciones de todas las obras emblemáticas. Las inaugura y luego comienzan a verse las filtraciones que existen al respecto. Lamentablemente, México tiene poca memoria y tiene una especie de afinidad con la manipulación colectiva. De ahí se ha agarrado Andrés para tratar de elevar la manipulación colectiva hasta convertirla en execrable. Es cierto que en el pasado hubo muchas fallas, lo hemos dicho aquí. Yo mismo comenté y he sido un crítico pertinaz del sistema político mexicano. Pero lo de ahora no tiene límites y eso es lo peligroso. En este 2024 yo también auguré que íbamos a tener un escenario bastante complicado, no solo para los periodistas, pero comenzando con los periodistas, sino para toda la sociedad civil. Y lo estamos viviendo. Lamentablemente en esto no me he equivocado. Creo que el radicalismo que ha promovido el señor López es tan grave que ya linda en el enfrentamiento entre dos grupos radicalizados, el grupo que apoya a López y el grupo que apoya a la oposición. Por eso fue tan importante que Xochitl Gálvez fuera a los Estados Unidos a buscar el blindaje que no se le da en México.
Y claro, esto supone la intervención de la mayor potencia del mundo, no la intervención, sino la observación de la mayor potencia del mundo con capacidad para poner un hasta aquí en las irregularidades que se están presentando y sobre todo la amenaza creciente del narcotráfico. ¿Ustedes por quién le apuestan? ¿Por una situación en la que no se pueda controlar jamás el narcotráfico? ¿O por la desgraciada intervención de los Estados Unidos para evitar que haya aquí un fraude mayúsculo? Piénsenlo. No me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.